Resolver significa encontrar los valores de voltaje y de corriente de las resistencias o encontrar algún otro valor que nos pidan. Todo depende del problema. Existen dos métodos. Lo hacemos por la ley de Ohm o lo hacemos por las leyes de Kirchhoff, que esas las vamos a ver más adelante. Si lo queremos resolver por la ley de Ohm, debemos ir aplicando la relación que hay entre voltaje, corriente y resistencia. Es decir, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y debemos tomar en cuenta los siguientes enunciados. Los resistores en serie tienen la misma corriente y los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje. Yo tengo acá R1, R2, acá una diferencia de voltaje. Imagínense esto, que esto fuera una bomba de agua. Acá tenemos, no sé, aquí tenemos toda la tubería y acá tenemos dos tramos en donde, pongámosle, hay piedras o algo así, no sé. Entonces, si esto fuera agua, estaríamos trabajando con caudales. El caudal que circula acá es el mismo que circula acá, es el mismo que circula acá y es el mismo que circula acá. Pero como estamos trabajando con un circuito, en vez de caudal, es decir, en vez de litros por segundo, vamos a tomar carga por unidad de tiempo, es decir, amperios. ¿Eso qué es? La corriente. Por eso la corriente que circula a través de acá, al no haber ningún otro camino, toda la corriente va a seguir esta dirección. Pero ahora, si yo tengo dos resistores en paralelo, acá tengo R1, R2 y acá tengo una diferencia de potencial, en este punto lo que va a suceder es que esta corriente que está acá va a tomar dos caminos, es decir, se va a dividir. Parte de esa corriente se va a venir hacia R1 y otra parte de esa corriente se va a ir a R2. Por eso es que la corriente es la misma si tenemos dos resistores en serie. Acá vamos a poner I1, I2, I3. Entonces, en este punto se cumple que la corriente 1 es igual a la suma de la corriente 2 más la corriente 3. Ahora, ¿qué pasa con los voltajes? Acá la caída de potencial es distinta. Acá vamos a tener una caída de potencial 1 y una caída de potencial 2. Supongamos que estos son 12 voltios y que estos resistores son iguales, tienen la misma resistencia. Yo tengo acá 12 voltios y de aquí para acá voy a bajar 6 voltios. ¿Por qué? Porque tengo una resistencia. Esa diferencia de potencial se transforma en energía que disipa el resistor. Luego acá bajo otra vez 6 voltios y ya llego a cero, a un potencial de 0. Luego la batería lo que hace es elevar otra vez a 12 voltios y esto permanece en un circuito. Entonces, el valor del voltaje 1 y el voltaje 2 depende de la relación que haya entre las resistencias. Es decir, depende de este valor, así va a ser el voltaje que caiga. Ahora acá tenemos una diferencia de potencial, supongamos que son 12 voltios. Si se dan cuenta, ambos resistores están conectados a la batería directamente, están conectados en paralelo. Entonces, la diferencia de potencial que cae en R2 son los 12 voltios, al igual que la diferencia de potencial que cae en R1. Entonces, en este caso, los voltajes son los mismos. ¿Qué es lo que está acá? Resistores en paralelo tienen el mismo voltaje. Y en este caso se cumple que la caída de potencial 1 más la caída de potencial 2 es igual a esta caída. Para resolver estos circuitos por la ley de Ohm, lo que se aconseja es ir haciendo una tabla e ir llenando esa tabla con los valores que correspondan. Ya vamos a ver cómo se hace eso.
Primero, acá en el ejemplo tenemos 4 resistores conectados a una batería de 18 voltios. Estos resistores están colocados de la forma como muestra la figura. Tenemos, así a simple vista, estos dos están en paralelo y el equivalente de ese está en serie con los otros dos. El primer paso para resolver el circuito por la ley de Ohm es simplificar el circuito, es decir, sacar una resistencia equivalente de todo el circuito. Entonces, nosotros acá tenemos la diferencia de potencial, a esto le vamos a llamar R1, R2, R3. Sí, este ya lo hicimos, pero solo sacamos la resistencia equivalente. Y R4. Y acá tenemos la diferencia de potencial. Ahora, este circuito lo podemos simplificar haciendo R2 y R3 en paralelo. Entonces nos va a quedar R1, la resistencia equivalente 1 y R2. Y acá tenemos nuestra diferencia de potencial. Y este lo podemos simplificar más todavía, haciendo en serie R1, la resistencia equivalente 1 y la resistencia 2. Entonces vamos a tener una diferencia de potencial conectado a una resistencia equivalente 2. El valor de R1, de R equivalente 1, perdón, es de 0.75. Ajá. 0.75. Hoy no vamos a hacer muchos cálculos porque no me va a dar tiempo a la clase para hacer la cantidad de ejercicios porque son algo largos. Entonces yo les voy a ir dando los valores, pero ustedes ya saben cómo se calcula. Son dos resistencias en paralelo. Y la resistencia equivalente 2 es igual a 6.75. Bien, ya tenemos simplificado el circuito. Ya llevamos el circuito a esto, que es un poco complejo, al circuito más simple que podemos llegar. Es decir, una batería y una resistencia, nada más. Luego lo que vamos a hacer es una tabla. En donde vamos a poner la resistencia, la diferencia de potencial y la corriente. La corriente en amperios, la diferencia de potencial en voltios y la resistencia en ohmios. Y acá vamos a colocar un signo de numeral para indicar con qué dispositivo estamos trabajando. Entonces vamos a tener R1, R2, R3 y R4. Colocamos R1, R2, R3 y R4. Y tenemos que añadir dos resistencias más, la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2, que son las que calculamos. R1 tiene un valor de 2 ohmios, R2 3 ohmios, R3 es de 1 ohmio, R4 es de 4 ohmios. La resistencia equivalente 1 es de 0.75 ohmios y la resistencia equivalente 2 es de 6.75. Ahora, lo que hay que hacer es ir llenando esta tabla que está acá. ¿Cómo? Aplicando que los resistores en paralelo tienen el mismo voltaje
los resistores en serie tienen la misma corriente y la ley de Ohm. O sea, estos son los 3 puntos que nosotros necesitamos para ir calculando cada uno de los valores. Entonces, ¿por cuál empezamos? Empecemos por el más simplificado, por este. ¿Cuál es la diferencia de potencial que pasa en la resistencia equivalente 2? Es todo el voltaje de la batería, es decir, los 18 voltios. Entonces, en la resistencia equivalente 2 tenemos 18 voltios. Sabemos la resistencia, sabemos el voltaje. Por la ley de Ohm podemos calcular la corriente equivalente 2. Vamos a colocar acá, corriente equivalente 2 es igual al voltaje delta V partido la resistencia equivalente 2. Y eso les va a dar 2.667. Entonces acá colocamos 2.667 amperios. Luego vamos a ir retrocediendo en el circuito, es decir, ya conocemos los valores de este circuito, ahora vámonos a este que está acá. En este que está acá, ¿qué tenemos? Tenemos 3 resistores en serie. Y esos resistores en serie derivan de esta resistencia equivalente 1. Entonces, la corriente que tenga la resistencia equivalente 1 va a ser la misma corriente que circule en R2, en la resistencia equivalente 1 y en la resistencia 1. Todos lo ven. Están en serie acá. La misma corriente que circula acá es la misma que circula acá. Entonces, este 2.667 lo vamos a colocar en la resistencia equivalente 1, en la 1 y en la 2, es decir, acá. 2.667 y 2.667. Ahora, sabemos la resistencia, sabemos la corriente, podemos calcular el voltaje, tanto para R1, para R2 y para la resistencia equivalente 1. ¿Cómo lo hacemos? El voltaje 1 es igual a la corriente 1 por R1. Y eso les va a dar 5.33 voltios. El voltaje 2 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2 y eso les va a dar 2 voltios. Y el voltaje equivalente 1 es igual a la corriente. ¿Por qué 2 voltios? Ajá, sí, son 8. Son 8 voltios. La resistencia de 3 voltios. 3 por 2.67, 8.001. la resistencia 2. Perdón, es que aquí no es R2, es R4. ¿Aquí ve? Aquí me confundí. Ajá, todos lo ven. Yo aquí puse R4 y esta es R4, no es R2. Ajá. Entonces no iría ahí. Sí, entonces este valor no es el correcto. Entonces eso lo colocamos en R4, no en R2. 2.667. Entonces acá no es 2, sino que es 4. 10.67. 10, sí. 10.67. Este es de 5.33. Y el otro es de corriente equivalente 1 por la resistencia equivalente 1. ¿Y eso cuánto les da? 2. Sí, 2. Entonces acá tenemos 2 voltios. Y falta cambiar este. ¿Todos claros hasta acá?
Ahora, lo bueno de estos ejercicios es que podemos siempre hacer alguna comprobación si vamos en el camino correcto. Primero, si yo sumo el voltaje de R1 más el voltaje de la resistencia equivalente 1 más el voltaje de la resistencia 4, ¿cuánto me tiene que dar? 18 voltios. Hagan la operación y díganme si eso les da 18 voltios. Sí les da 18 voltios. Es decir, el voltaje de R1, 5.33, más el voltaje de R equivalente 1, que son 2, más el voltaje de R4, que son 10.67, eso les debe dar 18. Si les da 18, quiere decir que están haciendo las cosas correctamente. Luego únicamente nos falta analizar R2 y R3. Para R2 y R3, sus valores se derivan de la resistencia equivalente 1. Aquí cae un voltaje, que ese voltaje es el voltaje de 2 voltios. Entonces, el voltaje en R2 y en R3 que están en paralelo van a ser el mismo voltaje que cae en la resistencia equivalente 1. Entonces, acá vamos a tener 2 voltios y acá también vamos a tener 2 voltios. Ahora, la corriente va a ser distinta. Partido R2, correcto. 0.667. Y la corriente 3 es igual al voltaje 3 dividido R3. Y eso les da 2 amperios. Entonces, tenemos la corriente 2, que es de 0.667 amperios. Perdón. Acá, para no estar escribiendo amperios en cada una, yo coloco acá que la corriente estaba en amperios. Y abajo son 2 amperios. Entonces, ahí ya tengo el valor de voltaje y de corriente de cada uno de los componentes que están en el sistema. Ahora, ¿sí? Solo porque al sumar R2 y R3 no nos da el mismo voltaje, debería dar el mismo, ¿no? R2 y R3. Debería dar 2, ¿o no? Es que R2 y R3 tienen el mismo voltaje. En ese caso, las corrientes de R2 más R3... Para comprobar, yo veo, sumar las corrientes y debería dar 2, ¿o no? No. La corriente de 2 más la corriente de 3 nos debe dar la corriente de la resistencia equivalente 1. Que en este caso la corriente de 2 es 0.67 más 2, 2.667, que es lo que tiene de corriente. Ahora, ya tenemos los valores. Lo que tenemos que hacer es ver qué nos pide el problema. En este caso, lo único que hicimos fue resolverlo. ¿Qué nos puede pedir? Imagínense, calcule el voltaje que cae en R3. Es esto. Calcule la corriente que circula en R4. Es este. Pero siempre cuidando el valor de las cifras significativas. También nos podrían pedir la potencia. Encuentre la potencia que disipa R3. Entonces yo multiplico 2 por 2, que en este caso son 4 watts. Ahora, este ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Ese lo hicimos como ejemplo. O como tarea. Como ejemplo. Lo habíamos puesto como ejemplo. Va. Entonces, ahora, para que ustedes hoy en la tarde vayan a estudiar, porque tienen que estudiar, van a hacer lo siguiente. Van a encontrar la potencia equivalente de todo el circuito, es decir, la potencia que disipa solo este resistor, y lo van a comparar con la suma de cada una de estas potencias, es decir... Hacia la otra columna y en la parte de potencia. Ajá. La potencia que disipa solo este resistor debe ser igual a la potencia del resistor 1 más la potencia del resistor 2 más la potencia del resistor 3 más la potencia del resistor 4. Que en este caso, al multiplicar
18 por 2.67, que esa es la potencia de esta resistencia, tiene que ser igual a la suma de la potencia de cada uno de estos resistores. Bien, ahora vamos a ver dos partes principales de los circuitos. La primera es la malla. Pongan atención. Esto es malla con doble L, no es malla con Y. Si ustedes en el examen ponen malla con Y, yo les voy a poner así. ¿Sí? No confundan. La malla se define como la trayectoria cerrada en un circuito por donde circula una corriente. Entonces, acá tenemos dos circuitos. Una malla es una trayectoria cerrada, es decir, vamos de un mismo punto y llegamos otra vez al mismo punto. En este caso, este circuito que está acá, que acabamos de analizar, tiene dos mallas. La primera malla es la que circula por acá y la segunda malla es la que circula por acá. Veamos este otro circuito, que es un poco más complejo. En este caso existen tres mallas. Vean, si yo tomo esta que está acá, esa es una malla. La otra malla es si yo tomo este pedazo que está acá. Y la tercera es si yo tomo este que está acá. Es decir, siempre que yo parta de un mismo punto a otro mismo punto en una trayectoria cerrada, eso es una malla. Luego tenemos el concepto de nodo, que es el conductor eléctrico que conecta dos o más componentes en un circuito. Otra vez, tenemos nuestros mismos circuitos. ¿Cuántos nodos habrá en cada uno de los circuitos? Vean, acá tenemos un conductor eléctrico que conecta dos componentes. Entonces, este que está acá, todo este alambre es un nodo. Luego, acá tenemos todo este alambre, todo este conductor que conecta a este resistor con estos otros dos resistores. Entonces, acá tenemos otro nodo. Tenemos un tercer nodo con los cables que tenemos acá que conectan a estos tres resistores y un último nodo que conecta a este resistor con esta batería. En este caso, ¿cuántos nodos tiene el circuito? 4. Hay 4 nodos en ese sistema, en ese circuito. Ahora veamos cuántos nodos existen acá. 3. No, ¿por qué 10? No. Vean, acá hay uno, vean. Este. Vean, se los voy a circular con el láser. Todo esto es un nodo. Decídanse. A ver, que alguien levante la mano y me diga cuántos son. 4. Señalar los 4. Vean. Ese es el primero, ajá. 2, 3 y ese, 4. Son 4. ¿Por qué? Acá tenemos, pongan atención, acá tenemos el primer nodo. Es el conjunto del conductor. No me están diciendo cuántas líneas tiene el circuito. Me están diciendo cuántos conductores conectan dos o más componentes. Acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Pero entre este resistor y esta diferencia de potencial existe un nodo que es pequeño, pero existe, que es el cuarto nodo. Entonces, ese circuito tiene 4 nodos y 3 mallas. El otro tiene 4 nodos y 2 mallas. Ahora, en base a las mallas y los nodos, nosotros definimos las leyes de Kirchhoff. Estas leyes de Kirchhoff las estudió
el científico alemán Gustav Kirchhoff y definió dos leyes, la ley de la malla y la ley del nodo. La primera ley, la ley de la malla, nos dice la suma de las diferencias de potencial en una malla es 0. Entonces veamos en este circuito. Nosotros tenemos acá los 18 voltios. Este circuito es el mismo que analizamos, solo que ahora quitamos esta resistencia 3. La suma de diferencias de potencial de una malla es 0. Es decir, si nosotros sumamos 18 voltios, pero vean, acá estamos pasando de un mayor potencial a un menor potencial. De aquí para acá, esa diferencia de potencial va a ser negativa. Esta diferencia de potencial va a ser negativa. Y esta diferencia de potencial va a ser negativa. Pero esta es positiva. Por eso es que 18 menos 5.33 menos 2 voltios menos 10.67, eso debe ser igual a 0. Y acá tenemos la expresión de esta ley, la suma de la diferencia de los voltajes en una malla o en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Ahora, la ley de los nodos lo que me indica es que la suma de las corrientes que entran a un nodo deben ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. Eso le llamamos ley de los nodos. Y eso viene por esto que está acá. Si aquí entra una corriente I1 y hay una bifurcación de corriente, la suma de la corriente I2 más I3 debe ser igual a la corriente I1. Eso es lo que me dice esta ley. Y esa es la expresión matemática que se emplea para esta ley. La suma de las corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo. Ahora, para resolver los circuitos por las leyes de Kirchhoff, lo que voy a hacer es resolver sistemas de ecuaciones. Ustedes ya saben resolver sistemas de ecuaciones, eso lo vieron en matemática. Y hasta vieron varios métodos, no solo hay una forma de resolver los sistemas de ecuaciones. Ustedes en el examen pueden resolver el sistema de ecuaciones por el método que ustedes quieran, siempre y cuando lleguen a la respuesta. Sí, hay métodos muchos más complicados, hay otros métodos más fáciles. Incluso por tiempo, los que tengan calculadora que resuelvan sistemas de ecuaciones la pueden utilizar. ¿Sí? Primero, También creo que sí. hay calculadoras que pueden y hay otras que no pueden. Esta es una que puede. A ver, veamos. Esa no puede. Esa es pura tomatera. Esa sí no. Eso es mío. Vean, esta calculadora sí puede. Para ello ustedes ponen el modo ecuación EQN y les pregunta 2 o 3 variables. Entonces hay que ver cuántas variables tenemos en nuestro sistema de ecuaciones. Generalmente vamos a tener 3, es lo que solemos trabajar acá. Pero podemos tener únicamente 2 o podemos tener hasta 4, 5, 6. ¿Quiénes son las variables en las leyes de Kirchhoff? Las corrientes. Depende cuántas corrientes tengamos en nuestro circuito, así va a ser el número de variables. Y luego colocamos, no sé, 3 y luego nos va a ir pidiendo valores. Ellos hacen todas las funciones en una misma calculadora. Pero esta que es más barata que esa tiene más funciones. Pero es más fácil bloquearle las funciones a esta que hacer 2 circuitos integrados diferentes. Entonces hay formas de hacer que estas puedan
tener. Ahí si ustedes quieren probar o no sé. Hay que abrirla. No, es introducir un código, no me recuerdo. Yo no lo he hecho, pero sí he visto gente que lo hace. Incluso una vez un alumno entró una hoja que tenía el procedimiento para pasar su cálculo a ese. Entonces, cuando ustedes introduzcan los valores en su calculadora, les va a pedir A1 por X más C2. Vean, siempre fíjense en el manual de su calculadora cómo entiende la calculadora la ecuación. Puede que la calculadora entienda la ecuación de esta forma, en donde A1, A2 y A3 son los coeficientes para X, B1, B2 y B3 los coeficientes para Y y así sucesivamente. Ahora, tiene que poner cuidado en esto. La calculadora puede que entienda que estas ecuaciones están igualadas a D1, D2 o D3, o que acá tenemos más D1, más D2, más D3 y esto está igualado a 0. Entonces hay que tener cuidado cómo es que la calculadora entiende la ecuación. Para eso lean el manual, lo pueden descargar, me imagino yo que está en la red en PDF, y vean cómo resolver ecuaciones en su calculadora. Para resolver los circuitos por las leyes de Kirchhoff, tenemos que seguir esta metodología. Primero tenemos que asignar marcas y símbolos a los componentes del circuito. Vamos a realizar este mismo circuito y lo vamos a resolver por las leyes de Kirchhoff y vamos a comprobar si nos da los mismos valores que con el método anterior. Entonces, el primer paso es asignar marcas y símbolos. Acá tenemos la batería, le vamos a poner delta V. Si tuviéramos más baterías es delta V1, delta V2, delta V3, etc. Le ponemos nombre a cada resistor. Acá yo ya coloqué los nombres. Luego, el paso número 2 es asignar direcciones arbitrarias a las corrientes del circuito. Ahí se me fue una S. Vean, este paso lo que trata es que yo voy a asignar las corrientes del circuito arbitrariamente. Eso quiere decir, yo no sé si la corriente aquí va hacia abajo o hacia arriba. No me importa, yo lo voy a colocar como yo quiera. Luego en las ecuaciones me voy a dar cuenta si la dirección es correcta o es incorrecta. Entonces, para este ejercicio yo voy a colocar la corriente 1 para acá, la corriente 2 hacia abajo, pero la corriente 3 la voy a colocar hacia arriba. Así quise yo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Obviamente aquí, como solo tenemos una fuente de batería, rápidamente nos damos cuenta que la corriente viene a R1, se divide acá y pasa en R2 y en R3 hacia abajo. Entonces esta corriente la dirección está mal, pero ya vamos a ver cómo saber si la corriente está mal. Luego aplicamos la ley de los nodos. Escribimos la ecuación y luego aplicamos la ley de las mallas. Y por último resolvemos el sistema de ecuaciones. Entonces vean, hay una consideración cuando nosotros apliquemos las leyes de las mallas. ¿Por qué? Hagan la resta de 18 menos 5.33. Cuando yo escriba la ecuación de las mallas tengo que tomar cierta consideración porque las caídas de voltaje son distintas si yo voy en este sentido a que si yo voy en este sentido, es decir, difieren del sentido si ya sea a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. ¿Y dónde podemos saber si estamos mismos? No, ahí no, ahí solo vamos a ver cómo nos va a quedar la ecuación para la ley de las mallas. Entonces vean, acá tenemos en la pantalla. ¿Qué tenemos que hacer? Sí,
En todos los puntos vamos de A hacia B. En este caso nosotros asumimos que la dirección es en dirección que nosotros nos estamos moviendo. Entonces el voltaje, la diferencia de potencial que cae en este resistor es de menos I por R si vamos de A hacia B. Veamos qué sucede acá. Supongamos que tenemos este resistor que está acá. La corriente en este resistor es en esta dirección. Y yo estoy analizando este circuito en esta dirección. Entonces yo voy de A a B y voy a favor de la corriente. Entonces, si yo saco la diferencia de potencial acá, potencial final menos potencial inicial, ¿eso cuánto me da? ¿Cuánto? Menos 2 voltios. Menos 2 voltios. Por eso es que ahí aparece este signo negativo. Si yo voy a favor de la corriente, en un resistor la caída de potencial es negativa. En este caso, la diferencia de potencial es igual a menos 2 voltios. O lo podría escribir como menos R2 por la corriente 2. Pero ¿qué pasa si voy en contra de la corriente? Es decir, si ahora yo estoy analizando el circuito yendo de este punto bajo a este punto alto. En este caso es 12.67 menos 10.67. ¿Eso cuánto da? 2. Entonces la diferencia de potencial es positiva si yo voy en contra de la corriente. Ahora, ¿qué sucede con las baterías? Con las baterías es al revés. Si yo voy de A a B en una diferencia de potencial menor a una diferencia de potencial mayor, por ejemplo acá, si yo voy para arriba, yo tengo 18 voltios menos 0 voltios, esos son 18 voltios. Pero si en una batería yo voy en contra de su polaridad, es decir, si yo voy para acá, final 0 menos 18 voltios. Eso es lo que significa esto que está acá. Estas son las direcciones que yo elegí arbitrariamente. Yo voy a asumir que la dirección va para acá y que la dirección de este punto a este punto es hacia abajo. Luego yo la ecuación de las mallas la puedo sacar yendo en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Pero en cada uno de esos casos las diferencias de potencial me van a quedar distintas. Entonces, en este resistor, imaginemos que yo estoy haciendo el análisis para acá. Yo voy a favor de la corriente. Eso quiere decir que voy de un punto de mayor potencial a un punto de menor potencial. Entonces, la diferencia de potencial es 10.67, es voltaje final menos voltaje inicial. Esos son menos 2 voltios. Por eso es que sale este negativo. Como yo no voy a conocer los valores acá, yo solo lo hice para corroborar, pero en la ecuación tendríamos que escribir R2 por la corriente 2, porque eso es el voltaje, resistencia por corriente. Si fuera al revés, la diferencia de potencial me va a quedar negativa. Es decir, si yo ahora voy hacia acá, entonces acá me va a quedar delta V es igual a 2 voltios y eso es igual a R2 por I2. Algo parecido ocurre con las baterías. Si yo asumo la corriente para acá y mi análisis es hacia acá, hacia arriba, entonces yo voy de 0 a 18, es decir, la diferencia de potencial en este caso es final 18 menos 0, esos son 18 voltios. Si yo voy en contra de la batería, la diferencia de potencial va a ser negativa porque es final 0 menos inicial 18. Ya yo creo que con el ejemplo vamos a ver un poco más claro
esto que está acá. Vean, yo ya escribí el circuito, ya coloqué una marca para cada componente y ya sumí las corrientes, que son las que me muestran acá. Ahora, el siguiente paso para resolver el circuito es aplicar la ley de los nodos. Yo voy a elegir un nodo acá que me relacione las tres corrientes que están en el circuito. ¿Será que si yo elijo este nodo de acá, la ecuación del nodo me va a mostrar la relación que hay entre las tres corrientes o solo de una? Solo de una. Porque ¿qué corriente entra acá? I1. ¿Qué corriente sale? I1. Entonces, I1 es igual a I1. Eso no me da mucha información. Entonces, yo voy a hacer la ley de los nodos en ese punto. Igual pude haberla hecho aquí arriba, no importa. Entonces, veamos. Ahí I1, I2 va hacia abajo. Va llegando a este punto. I3 va saliendo de ese punto. I1 va saliendo e I3 también va saliendo de ese punto. Entonces, ¿qué corrientes entran al nodo? No, entran. ¿Quiénes van hacia el nodo? I2. ¿Quiénes salen del nodo? I3 y I1. Entonces, la ecuación del nodo me va a quedar I2 es igual a I1 más I3. Esa es la relación. Y ya tengo mi primera ecuación. ¿Cuántas ecuaciones más tendría que necesitar para resolver el sistema de ecuaciones? ¿Por qué? Vean, para resolver un sistema de ecuaciones, ¿cuáles son las restricciones? No, en general, cualquier sistema de ecuaciones. Que mínimo haya 2 ecuaciones. No. Ajá, para resolver un sistema de ecuaciones, ¿cuál es la restricción básica para decir si yo puedo o no resolver ese sistema? Tener por lo menos 2 ecuaciones. No, ese es... Yo estoy diciendo en general, cualquier sistema. La misma cantidad de variables debe ser igual a... No, variable o incógnita es lo mismo. Ajá, la misma cantidad de variables o incógnitas deben ser igual a la misma cantidad de ecuaciones. Entonces, yo tengo aquí 3 variables. ¿Cuántas ecuaciones debo tener? 3. Aquí ya tengo una, entonces me faltan encontrar 2 ecuaciones. ¿Qué 2 ecuaciones voy a encontrar? Haciendo la ley de las mallas en esta que está acá y la ley de las mallas en esta malla que está acá. Ahí ya calculo otras 2 ecuaciones. A veces para resolver estos ejercicios es más fácil decir, en vez de decir la malla de la izquierda o la malla de la derecha, lo que podemos hacer es en cada punto poner una letra. A este punto yo le asigné A, este va a ser el punto B, el punto C, el punto D, E y F. Ahora, yo estoy diciendo la malla A, B, E, F, para asignar la dirección A, B, E y F. Entonces calculo la ecuación. Bien, ahora hay que aplicar la ley de las mallas. Yo voy a empezar por esta batería y eso no importa, yo puedo empezar en cualquier punto que yo quiera. Pero si yo ya dije acá A, B, E, F, A, entonces yo empiezo A B. Aquí tengo un resistor. Yo estoy analizando de A a B y yo voy a favor de la corriente. Eso quiere decir que aquí voy a tener una caída de potencial. ¿Cómo lo podemos ver acá? Entonces colocamos menos la resistencia 1 por la corriente que circule por esa resistencia, que en este caso es la corriente 1. Entonces, R1 por I1. Luego de B me paso a E. Es decir, yo voy de B a E
Y en este caso voy a favor de la corriente. Si voy a favor de la corriente quiere decir que yo voy a disminuir el potencial. Entonces voy a colocar menos R2 por la corriente que circule por ese resistor. ¿Quién es la corriente? I2. Yo lo asigné. I2. Luego de E me paso a F. Acá veo que tengo un resistor. La corriente circula de E a F también. Entonces acá habrá una caída de potencial. Entonces esto es menos R4. ¿Por qué corriente? No, ahí no es I4. I1. Aquí circula I1. I1 circula de E a F, a A y a B. Por I1. Y luego analizo la batería de F a A. Yo voy de un punto de menor potencial a mayor potencial. Entonces es más delta V. No, ahí ya no hay que poner corrientes porque si se dan cuenta acá estamos encontrando voltajes. Esto es un voltaje, esto es otro voltaje y acá ya tenemos el voltaje, ¿sí? Porque la corriente 1 circula de E a F, a A y a B. Y eso lo igualamos a 0. Es que aquí en este punto B, la corriente I1 se separa. Se separa en I2 y en I3. Y luego en el punto E, las dos se juntan y otra vez sale I1. Ya tenemos la segunda ecuación. Ahora, la tercera ecuación de la segunda malla, correcto. De la malla B, C, D, E, B. Ojo que en el examen les pueden poner un circuito y les asignan los puntos. Entonces, si en el examen les dice haga esta malla, ustedes tienen que ir de B a C, a D, a E o a B. O sea, tienen que hacerlo exactamente como dice ahí. Y si nos dicen la malla de A, C, D, E. A, esa no es una malla porque es de A a C, a D y a F, ese es todo el circuito. No es una malla. Les pueden pedir de E a B, a C, a D y a E y escriba la ecuación. Entonces ustedes escriben la ecuación. ¿Eso por qué se hace? No es que no se pueda hacer de otra forma, sino que para que todos tengamos lo mismo y al calificar sea más sencillo, nada más. Ahora, esta malla es de B a C. De B a C, ¿qué hay? No hay nada, entonces no coloco nada. De C a D hay un resistor, pero vean. Acá la corriente es hacia arriba, de D a C. Pero yo estoy analizando en contra. Eso quiere decir que aquí habrá una elevación de potencial. Entonces esto va a ser positivo. R3 por la corriente 3, porque es la corriente 3 la que circula en R3. Luego de D a E no hay nada. Y de E a B tenemos un resistor que es R2. Ahora vean, ocurre lo mismo que acá. Yo voy en contra de la corriente, eso significa que aquí hay una elevación de potencial. Entonces, más R2 por la corriente 2. Y eso debe ser igual a 0. No, porque no hay ninguna fuente de voltaje. Si hubiera una batería, sí tendríamos que analizar la batería. Pero en ese caso solo hay dos resistores nada más. Entonces ya tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Sí? ¿Por qué es igual a 0? Porque la ley de Kirchhoff nos dice, vean, yo lo voy a hacer de esta forma, voy a colocar las ecuaciones acá
y voy a ver si puedo sumar o restar ecuaciones para eliminar variables, ¿sí? ¿Cuál? El 2. Ah, sí, perdón. Aquí es menos. Ahora acá voy a colocar I1, que I1 es igual a R1 menos R1 menos R4. Porque acá tengo I1 e I1. Lo sumo. Entonces, R1 vale 2 y R4 vale 4. Entonces me queda menos 6 I1. Luego en I2 me va a quedar menos R2, que son 3. Acá no tengo I3, entonces acá abajo no coloco I3 y acá me queda menos delta V, que son 18, entonces me queda menos 18 voltios. Y en el último me va a quedar, no tengo I1, pero tengo I2, que es R2, 3, I2, más I3. Eso es igual a 0. Bien, ahora para resolver esto, yo ya lo tengo acá resuelto y lo que hice fue multiplicar por menos 1 la ecuación 1 y sumarle la ecuación 3. Menos 1 por la ecuación 1 y le sumo la ecuación 3. Eso quiere decir que menos I1 más I2 menos I3 es igual a 0 y le sumo la ecuación 3, que es 3I2 más I3 es igual a 0. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque ahora puedo cancelar I3, entonces me va a quedar menos I1 más 4I2 es igual a 0. Esto es una suma. Ahora, con eso que gano, ahora tengo dos ecuaciones, una de I1 y I2 y otra de I1 y I2. Entonces puedo colocar una en términos de la otra, evaluarlo, encontrar el valor y sustituir en la otra ecuación. Acá, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que I1 es igual a menos 4 I2. Ah, no, es 4, ¿ah? 4. Si lo despejo, paso el I1 a sumar y me queda que I1 es igual a 4 I2. Ahora, este I1 lo voy a sustituir acá. Así voy a tener únicamente en esta ecuación I2. Entonces me va a quedar menos 6 I1 menos, ahora no, aquí este es el que tenía que sustituir, entonces me queda menos 6 por 4, que son 24 por I2 menos 3 I2 es igual a menos 18. Entonces I2 es igual a menos 18 voltios dividido menos 27 voltios. ¿Y eso cuánto les queda? ¿Cuánto les queda menos 18 dividido menos 27? 0.667. Ahora, esta corriente 2 es la misma corriente 2 que nosotros encontramos acá, R2, corriente 2, 0.667. Entonces acá encontramos ya una corriente, ¿sí? Aquel tiene una duda, dice. Acá.
acá lo que hice, yo tomé esta estrategia para resolver este sistema. Yo me di cuenta que aquí tengo una función de I1 e I2. Y acá tengo una de I1, I2, I3 y otra de I2, I3. Entonces, lo que voy a hacer es eliminar esta I3. ¿Cómo? Voy a multiplicar menos 1 por esta función y se la voy a sumar a esta ecuación. Entonces, esta por menos 1 me da esto. Y le sumo la tercera ecuación. Entonces, menos I3 más I3, eso es 0. Menos 1 y 1 I2 más 3 I2 son 4 I2. Luego solo despejé I1. Y esa I1 la sustituí acá. Entonces acá me va a quedar todo en términos de I2. Y ya puedo sacar factor común y encontrar el valor de I2. Ajá, luego ahora con I2 yo puedo calcular I1. I1 es igual a 4 I2. Entonces, ¿eso cuánto les queda? Solo multipliquen 18 partido 27 por 4. $2.66 amperios. Ahora, ¿será que esta I1 me dio igual que acá? En R1 yo tengo 2.667. Sí me da lo mismo. Ahora vean, acá para I3 va a ocurrir algo diferente. I3 es igual a I2 menos I1. ¿Y eso cuánto les da? Les da menos 2. Para que no se pierdan. Va, entonces, ¿eso cuánto les da? Menos 2. Va. Ahora, ¿qué hago? Me salió un signo negativo ahí. ¿Qué significa? Significa que la dirección de esta corriente no va de D a C, sino que va de C a D. Pero el valor de la corriente sí está correcto. Sí, porque a ustedes les van a pedir la magnitud de la corriente. Entonces, la magnitud en este caso es de 2 amperios. Entonces, sí, si es negativo, el valor es el correcto. Pero el signo lo que me indica es que esta corriente no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. Es decir, no va de D a C, sino que va de C a D. ¿Qué es lo que lógicamente va a ocurrir acá? La corriente va a venir acá y se va a dividir en R2 y en R3, en I2 e I3. Pero el valor de la corriente sí está bien. ¿Cuánto me da I3 acá en este ejercicio? I3, 2. Que son los mismos 2 que me dan allá. Pongan atención, aquí preguntan, ¿qué hubiera pasado si yo en vez de tomar el punto E, hubiera tomado el punto B para hacer la ley de los nodos? En ese caso, la ley de los nodos me hubiera quedado I1 entra, I3 entra, entonces I1 más I3 debe ser igual a la única corriente que sale, que es I2. Que es exactamente lo mismo. Lo que pueden hacer para estudiar es resolver el sistema, ya sea por el método 1, por el método de la ley de Ohm o por el método de Kirchhoff, y luego encontrar la potencia de cada resistor, y sumarla, y eso me tiene que dar la resistencia total que ustedes ya encontraron en su hoja de trabajo. Ahora, en la hoja, ahí no les aparece ninguna batería, sino que les aparecen 2 puntos.
Y en esos dos puntos les dice que hay una diferencia de potencial de 12 en el punto A y un potencial de 0 en el punto B. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Simplificar ese circuito. Pues voy a poner este ejemplo. Vean, ahí me dice que en el punto A existe una diferencia de potencial de 12 voltios. El punto A es este, y en B existe una diferencia de potencial, perdón, un potencial de 0. Eso quiere decir que voy a conectar una batería de 12 voltios. Pero ahora ese circuito me queda algo extraño. Pero sí, solo es de jalarlo, vean. R1, R4 y R3 están conectados al mismo nodo. Entonces, R1, R3 y R4 están conectados al mismo nodo. Ahora, vean, entre R1 y R2 existe otro pequeño nodo que conecta a la resistencia 1 y la resistencia 2. Entonces acá yo voy a tener otra resistencia R2 y lo mismo va a pasar con R4 y R5. R4 y R5. Y ahora acá en el nodo, en este nodo que está aquí abajo, R2, R3 y R5 están conectados entre sí. Entonces voy a marcar esta línea. Y por último, entre este punto y este punto tengo una diferencia de potencial de 12 voltios. Ahora eso es más fácil de resolver. Ahí me doy cuenta que estos dos están en paralelo. En serie, perdón. Esto después de la equivalente en serie de este está en paralelo con R3. Y luego estos dos en serie, ese serie está en paralelo con el que acabo de encontrar, y así. Les pongo otro ejercicio para que lo hagan por las leyes de Kirchhoff. Entonces, hacen el mismo procedimiento que ya vimos acá y les voy a dar las respuestas para que estudien. Bien, entonces ahí tienen ustedes dos ejercicios más con sus respuestas para que ustedes hoy en la tarde se pongan a estudiar. Recuerden que mañana es el examen corto.